Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos. Bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano, Pastor Roberto Alfaro, les saludo y les brindo la mejor y cordial bienvenida. Estamos ya en nuestra recta final a una semana muy interesante, en verdad, muy apasionante con respecto al tema de la oración. Vimos, haciendo nuestro resumen de fin de semana, en la primera parte, el protocolo principal, el menú, las características básicas del contexto de la oración. Definimos algunos términos, básicamente con respecto al diccionario castellano, rezar, plegaria, oración. Hablamos acerca de los ruegos, etc. Y posteriormente dimos un tema muy directo que tenía que ver con la amidad. Las 18 bendiciones, oraciones que tiene la amidad en el Sidur, establecido por Esdras y confirmado, redactado por los 120 rabinos sabios, los Jajam, de lo que en su tiempo era la gran asamblea de rabinos en Jerusalén. Ellos redactaron ese modelo de 18 oraciones establecidas, 3 primeras para adoración, para alabanza, las siguientes 12 repartidas en grupos de 6, las primeras en sentido de petición individual y las siguientes 6 con las peticiones de carácter nacional. Y finalmente las últimas 3 también para alabanza y gratitud. Y una final, una verajá 19 que se adicionó tiempo después. Ya creo que se las envié. Ustedes creo que buscaron también e hicieron la tarea y las buscaron allí en internet. Está disponible todo ese material. Están disponibles los sidur del pueblo judío. Y mencionamos, por supuesto, las oraciones que el pueblo judío realiza permanentemente hasta nuestros días desde hace muchos años. La oración de la mañana, la oración matutina, shaharit, luego después del mediodía la oración de la tarde, minja, y ya al atardecer, a la oscuridad, a la caída del sol, entrar a la oración arbit, la oración de la noche. Quiero resaltar y hacer nuevamente una pequeña claridad a este punto. Las 3 oraciones tienen principio a través de Abraham, Isaac y Jacob, por supuesto. Número 1. Número 2. Las oraciones, se ha considerado la oración de la mañana, la oración matutina, la oración número 1, en el sentido de que se hace pues temprano en la mañana. Las 3 oraciones tienen, por favor, conexión directa con el templo. Y en la mañana, muy temprano en la mañana, se llevaba el corbán para efectos del holocausto. Esto se hacía muy temprano en la mañana, por lo tanto, así temprano en la mañana, repito, se hacía la oración shaharit, la oración de el corbán. Por eso esa sería la oración del día, en la mañana. Pero recordemos que los días en el calendario hebreo y en nuestra Tanakh son de tarde en tarde. Entonces, la que nosotros consideramos la última oración del día, es decir, la de la noche, pues se hace justo al principio del nuevo día. No quiere decir con esto que sea la primera, quiero decir con eso que es la última que hacemos en el día, o sea, la que consideramos como tercera. Realmente, en términos genéricos, sería la primera, porque la estamos haciendo al cerrar o al empezar el nuevo día. Pero para efectos del templo, la primera oración, repito, es la oración shaharit, porque era muy temprano en la mañana cuando se llevaba el cordero para el holocausto, el corbán. Muy bien. Esto lo vimos en el segundo día, detallamos las oraciones y nos hicimos una pregunta. Si nosotros, casa de Israel, en el proceso de transición a Torá, estamos llevando a cabo las 3 oraciones porque sé que las estamos haciendo, shaharit, minja, arbit,
La pregunta es, ¿sabíamos nosotros realmente el origen de estas tres oraciones? ¿Por qué hacemos estas tres oraciones? Son un modelo judío, 100% judío. Entonces, sería interesante preguntarnos si nosotros tomamos el modelo de las 18 verajá o bendiciones u oraciones de la Amidá y las cumplimos al pie de la letra, estaríamos desarrollando en ese sentido un sidur completamente judío. Esa fue nuestra primera parte. Y mi intención con la primera parte, tomando como base fundamental la Amidá, es que conozcamos su origen, que conozcamos por qué el pueblo judío hasta hoy celebra puntualmente. Y por supuesto hay una serie de ordenanzas y de protocolos adicionales que debemos considerar o que el pueblo judío considera si se presenta una interrupción en la oración. Ya lo vimos por un erupto, por un bostezo, por otra situación natural del cuerpo, etcétera. Si una pareja ha tenido intimidad durante esa noche antes de la oración chajarí, qué procedimiento se debe seguir, higienizarse, purificarse, limpiarse, lavarse, etcétera. Todos esos elementos, estoy seguro que muchos, pero gran mayoría de quienes estamos en el tema de Torah hoy como Casa de Israel, no practicamos esos elementos básicos. Y como conclusión a nuestro segundo día de tema, recordamos que siempre debemos tener presente que cuando oramos estamos ante la presencia de Hashem. Por lo tanto, nuestra limpieza, nuestra pulcritud, el lugar limpio, nuestra presentación personal, todo debe ser lo mejor, porque es que nos presentamos con Adonai, nos presentamos con Hashem para adorarlo, para alabarlo, para gratificar, gracias eterno Padre, y para hacer las peticiones que sean del caso tener. Muy bien, en la parte final de nuestro segundo día o tercer día, entramos ya al contexto de la oración como concepto. Vimos en términos genéricos la importancia de la oración, qué sucede cuando no oramos, porque es que no me gusta orar, porque es que no puedo orar, porque yo soy un buen creyente, pero no oro. Un buen creyente que no ora es como un buen atleta que no practica el ejercicio, como un buen pesista que no levanta pesas, como un muy buen músico que no tenga ningún instrumento musical. Creo que la comparación podría ser válida. De tal manera que cuando no oramos estamos en una condición de pecado, y esa condición de pecado, para resumir lo que vimos en la tarde o en el día de ayer, tiene que ver con desobediencia, no solamente de carácter personal, sino mi desobediencia a Adonai, tiene que ver con una desobediencia contra la Keilah o la congregación a la cual yo asisto o me comprometo a servir. Tiene que ver directamente contra Adonai, porque Él mismo es quien nos da la misbad, la ordenanza de orar y orar sin cesar por demás. Es el pecado que cometemos contra toda la humanidad cuando dejamos de orar. Por lo tanto, no podemos dejar de orar en ningún tiempo, en ningún momento, porque, repito, estamos afectando nuestra propia integridad. Y es un pecado, además, tal vez el más importante. Si no tenemos condición de oración, esto significa, mis amados, que estamos en una condición de incredulidad. No puede haber un creyente sin oración, porque un creyente sin oración es un incrédulo. Y un creyente incrédulo, por favor, creo que eso no rima de ninguna manera. Luego vimos la naturaleza de la oración y vimos la importancia de la oración y vimos cómo orar requiere sacrificio, compromiso, persistencia, etc. Vamos a ver hoy, o también creo que mencionamos ayer, las características de la oración. Muy importante. La adoración, la súplica, la intercesión, el entrar a la presencia de Hashem siempre con acción de gracias y por supuesto presentar nuestras peticiones. Ayer les escribí en el chat todos los textos bíblicos disponibles, absolutamente todos se los envié para que usted los tuviera presentes de lo que estuvimos enseñando en el día de ayer. Hoy vamos entonces a la última parte de nuestro tema. ¿Cómo logramos, cómo conseguimos que nuestras oraciones sean debida y oportunamente contestadas? ¡Wow! Eso es una tremenda pregunta. Yo puedo pasar años de años orando y orando y orando y nunca encontrar respuestas. Ustedes recuerdan la historia, a ver si puedo hacer breve en la historia, de una mujer que durante muchos años adquirió un trabajo, pasó tantos años en ese trabajo, muchos años, después tal vez de 35, 40 años de trabajar en ese lugar, se logra jubilar o pensionar, se retira y su gran sueño
ya como una mujer jubilada, pensionada, era tener una finca en la montaña, cerca a un río, disfrutar de la naturaleza, los paisajes, las aves, disfrutar de ese reposo total. Y así fue que ella buscó y logró comprar un terreno con esas características, una casa de campo muy bella, con un río extraordinario, con un paisaje maravilloso, etcétera, etcétera. Pero cuando ya se mudó a tiempo completo a vivir allí, se encontró con una sorpresa que ella no había previsto desde el principio, y es que su anhelo era muy temprano en la mañana para hacer su oración chajarí, estar desde muy temprano en la mañana sentada seguramente en una mecedora, disfrutando de la lectura de su Biblia y ver el nacimiento del sol y recibir ese momento tan maravilloso. Creo que muchos hemos vivido esa experiencia de recibir ese sol precioso al amanecer de cada día. Es una experiencia muy linda. Recuerdo que de niño siempre lo hice, ustedes recordarán el testimonio. Pero qué sorpresa se llevó esta mujer cuando en su primer día al levantarse muy temprano y esperar ese sol, se encontró que justo frente a su finca, a su casa, había una pequeña montaña, bueno, relativamente pequeña, pero que no le permitía ver el nacimiento del sol, sino ya hasta después de las 9 o 10 de la mañana aparecía el sol. Dijo, no importa, yo soy una mujer de fe, yo soy una mujer de fe, soy una mujer de oración, soy mujer de adoración, de intercesión, soy una mujer obediente y yo sé pedir conforme a lo que la palabra me enseña. Pedid y se os dará. Y como dice la palabra en Hebreos, el que tiene fe, dice la palabra, como un grano de mostaza le dirá a esta montaña, muévete, y la montaña se moverá. Pasó así algunos meses, todos los días orando en el nombre de Yahshua HaMashiach, que esta montaña se mueva, que esta montaña se mueva, se mueva, se mueva. Y pasaron los meses y la montaña nunca se movió. A lo que un día ella, ya cansada de persistir en su oración, dijo, ciertamente yo sabía que esa montaña no se iba a mover. Espero que hayan capturado la moraleja. ¿Cuántos de nosotros hemos orado intensamente, persistentemente, con una fe impresionante, pero en el fondo de nuestro corazón sabemos que lo que estamos pidiendo no se va a llevar a cabo? Creo que el ejemplo fue bastante práctico para que comprendamos lo que quiero significar. Fe, la emuná. La emuná es entender que algo más importante, algo más profundo está sucediendo y que no depende de nosotros, sino depende realmente de Adonai. Entonces, ¿cuál es el secreto, mis amados, para que podamos conseguir las respuestas oportunas a nuestras oraciones? Esas son preguntas que todos nos hacemos. ¿Cuál es la llave principal para que la puerta abra? Y después de oír todo lo que hemos escuchado a través de los diferentes pasuk, los textos bíblicos, nos daremos cuenta de lo que dice el libro de Lucas, que fue nuestro comienzo de semana. En el capítulo 11, verso 1, dice la palabra. Aconteció que estaba Yeshua orando en un lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Adón, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Qué buena pregunta y qué buena acción la que tenemos que encontrar. Entonces, primero, debemos orar permaneciendo en el contexto de la oración. Libro de Juan, capítulo 15, verso 7. Las respuestas a nuestras oraciones resultan de nuestro permanecer. Recuerden que la palabra dice, si permaneces en mi palabra. Y permitir, mis amados hermanos, que esa palabra se haga un rema en mi vida, que se haga un rema en mi vida, que sea verdad en mi vida, que yo lo asuma como que la palabra que el Eterno me ha dado, esa palabra evidentemente tendrá un cumplimiento. Número 2, debemos orar obedientemente. Primer libro de Juan, capítulo 3, verso 22, dice que las respuestas a nuestras oraciones serán el resultado de mi obediencia. ¿De mi obediencia a qué? Pues de mi obediencia a un manual de vida, de mi obediencia a un manual de instrucciones, de mi obediencia en el sentido integral de la palabra. Y cuando hablo integral me refiero a sus misbot, sus mandamientos, sus ordenanzas, sus decretos, todo cuanto el Eterno tiene establecido en el manual de vida y cumplimos en ellos obedientemente. Entonces, mis amados, ciertamente las respuestas a nuestras oraciones se cumplirán. Ahora, número 3, es importante que oremos compasivamente.
Esta palabra compasión, Hebreos capítulo 5, verso 7, nos habla precisamente de orar con un gran clamor y con esa sensibilidad que tenemos como seres humanos que nos permite incluso llorar frente a un clamor, que nos permite expresar realmente lo que sentimos. Leamos puntualmente este texto. Vamos a ir por favor al libro de Hebreos, en el capítulo 5, y vamos a tomar el verso 7. Dice la palabra: y Yeshua en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Maravilloso. ¿Quiere leerlo nuevamente conmigo, por favor? Orar compasivamente. Libro de Hebreos capítulo 5, verso 7. Vaya por favor a su Biblia, léalo conmigo, subraye este texto, porque queremos encontrar respuestas y para encontrar respuestas tenemos que leer el manual, y leer el manual significa obediencia. Y Yeshua, en los días de su carne, físicamente como hombre, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Por favor, ¿cuántos de nosotros nos presentamos en oración delante de Adonai verdaderamente con clamor y lágrimas? ¿Cuántos de nosotros nos presentamos delante de nuestro Padre Hashem con temor reverente? Ven cuán importante cuando hablamos del Sidur de los hermanos judíos, y ellos tienen estos protocolos tan impresionantemente establecidos en el aseo, en la pulcritud, en la presentación, el lavado de las manos, el higiene del cuerpo, todo lo demás. Por favor, si nosotros miramos todo este Sidur, nos daremos cuenta que tienen un temor reverente delante de Hashem. Pero para muchos de nosotros simplemente oramos, decimos 3, 4 palabras, creemos que eso ya está hecho, y como quien dice, bueno, hagámoslo pues y que se cumpla lo que estoy diciendo, Padre, porque no estoy dispuesto a esperar mucho tiempo. No tenemos ninguna reverencia. Peor aún, cuando no encontramos la respuesta cercana u oportuna, o la respuesta que yo espero encontrar, entonces nos vamos contra el Eterno. Renunciamos al ministerio, no queremos saber nada de la congregación, no quiero saber nada de la oración, no quiero saber nada de los hermanos, el Eterno no me escucha, el Eterno no tiene misericordia para conmigo, y buscamos cuantas cosas sean posibles para incluso buscar un pleito directo con Adonai. Qué mala experiencia. No aprendemos a tener el amor reverente con el Padre. Muy bien. Número 4. Orar importunamente. Esta palabra importunamente es extraordinaria porque nos habla en el libro de Lucas, nuevamente vamos a donde estamos, en el libro de Lucas, en el capítulo 11, dice el verso 5, les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel respondió desde adentro y le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama y no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por su amigo, sin embargo por su impertinidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Esto me recuerda una broma, este es un chiste, hoy es cierre de semana, creo que puedo hacer un pequeño chistecito. Esto me recuerda a un hombre en la religión que estaba frente a una imagen rezando, es la expresión. Estaba frente a una imagen rezando. Un hombre, un borrachito, un alcohólico, y la petición que tenía era, Señor, bendíceme con una provisión para comprar una botellita de licor, bendíceme para comprar una botellita de licor. Es un chiste. Y luego al lado suyo había otro hombre pidiendo y orando con lágrimas y temor y decía, Señor, tú conoces mi necesidad, por favor envíame la provisión para que pueda llevar alimento a mi casa, a mi esposa, a mis hijos, por favor, dame esos 500 pesitos para comprar el alimento de esta semana, Padre, por favor, escúchame. A lo que el borrachito que estaba al lado le dijo, mira, vamos a hacer una cosa, toma tus 500 pesitos y no me lo distraigas.
Es decir, que la oración de este hombre fue efectiva, ¿verdad? Recibió lo que estaba pidiendo, sus 500 pesitos. ¿Por qué menciono esto, hermanos? Porque tenemos que aprender a ser operantes en la oración. Hermano, hay momentos en los que necesitamos orar importunamente. Importunamente es en el momento donde la gente menos espera. Tú puedes orar en el momento donde la gente como que si te ve orar se va a sorprender. ¿Y este qué está haciendo? Estoy orando. Tenemos que aprender a obrar porque la oración es un arma poderosa que nos permite en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar actuar. Recuerden, oración, acción, actuar, actuar, actuar. Un día aprendí una lección cuando tomamos un curso para capellanía. Muy interesante, el instructor capellán nos enseñó algo que me pareció tan bonito. Mire, hermanos, cuando vamos, por ejemplo, en una ruta de viaje y se sucede un accidente, el 95% de la gente que pasa por la vía frente a una situación de accidente, ¿qué hace? Todo el mundo prepara su cámara fotográfica, inmediatamente su Face, su YouTube en vivo transmitiendo. Acabamos de ocurrir un accidente aquí sobre este highway. Vamos a observen por favor. Ahí hay una persona en mala condición, está herido y hacemos ese tipo de cosas. Presentar la escena amarillista, la condición de una persona herida o fallecida, una tragedia, y filmamos y queremos que todo el mundo se entere de la noticia, pero una noticia trágica. Y el capellán nos decía, cuando algo como esto suceda, incluso que pasa por cerca a ustedes una ambulancia y debemos darle el paso necesario, lo primero que tenemos que hacer es orar. Padre eterno, por favor, toma el control sobre la vida de esa persona o sobre la situación de emergencia que esta ambulancia lleve. Probablemente alguien está en una condición de emergencia trágica, probablemente de muerte. Y necesitamos orar, pasamos frente a una situación de un accidente. Lo primero que tenemos es que orar, Padre, si hay aquí personas, ten misericordia con esas personas que puedan estar en una mala condición, heridos, agonizantes. Y vivimos la experiencia junto con mi hijo Camilo en una ocasión, en un viaje a la Florida, vimos esta experiencia. Gracias por ese curso de capellanía que nos dio la oportunidad de aprender esto tan sencillo, tan elemental, pero tan importante. Fuimos testigos presenciales en el minuto justo en el que se ocurrió un accidente muy delicado en carretera. Inmediatamente orillamos nuestro vehículo, nos colocamos nuestros chalecos de capellanía, bajamos inmediatamente al lugar del incidente, fuimos hacia el interior del vehículo, encontramos a una pareja, ya una pareja mayor, inmediatamente logramos soltar sus cinturones de seguridad, pero lo primero que hicimos fue orar con ellos. Padre, por favor, permítenos tomar el control de esta situación, dirígenos en lo que tenemos que hacer. No sabemos exactamente qué hacer, yo no soy paramédico, pero tenemos algunas instrucciones. Pero bueno, logramos soltar sus cinturones, por lo menos para que pudieran respirar con mayor facilidad, etcétera. Y en términos de 3 minutos aparecieron los paramédicos, la policía, etcétera, todo el mundo. Ellos ven nuestros chalecos de capellanía o de capellanes e inmediatamente nos dicen gracias por su atención, gracias por lo que hicieron, nosotros continuamos. Pero lo que más importantísimo fue orar con esa pareja. Y cuando oramos con ellos, cuando ya lo sacaron del vehículo, ellos lo primero que le dijeron a la policía, gracias por las personas que oraron por nosotros en un momento tan delicado como este. Eso es el tipo de oración importunamente presentada y tenemos que estar preparados para esto. Ahora, ya lo habíamos mencionado el día de anterior, orar sin cesar siempre. Y esto es interesante porque estoy comentando algunos testimonios porque seguramente son parte también de su historia o por lo menos yo lo hago porque son testimonios de mi vida personal. Vamos en el vehículo. En nuestro vehículo, por ejemplo, vamos en dirección a nuestra Keilah en Asheville, que frecuentemente lo hacemos. Y cuando vamos en carretera, a mi lado, por supuesto, está la pastora Pili. Siempre vamos los dos, siempre estamos juntos, 24 horas del día juntos. Y ella va en el vehículo y todo el tiempo durante el vehículo ella va en oración. Padre, te damos gracias por este viaje en dirección a Asheville. Por favor, llévanos con bendición, cuídanos en carretera. Y yo a veces la vuelta a mirar y le digo, ay mami, por favor. No podrías orar por lo menos mentalmente. Sin presión, no se cansa de orar, ora sin cesar. Qué lindo, que bueno, yo voy conduciendo y ella va allí orando, intercediendo. Amén. Gracias, hermanas mujeres, por ser tan maravillosas y cuidarnos de una manera tan especial. Orar en el nombre de Yeshua, ya lo vimos, Juan capítulo 14, verso 13 y verso 14. Orar con fe, por favor, orar con fe.
orar pensando y creyendo que lo que estamos pidiendo lo vamos a recibir. Si es la voluntad del Eterno, lo vamos a recibir. Yo tengo en mi corazón hace muchos años, les estoy hablando cerca de 20 años, una petición, solo el Eterno sabe. No ha dado respuesta a esa petición, pero yo sé que algún día me la va a contestar. Tengo que esperar, pero no pierdo mi fe, mi emuná, de que la petición que hice hace más o menos 20 años va a llegar. El día que llegue, tengan la seguridad, mis hermanos, que serán ustedes los primeros en que yo les pueda decir, hoy recibí la respuesta. He recibido respuesta a todo, a todo. Pero hay una que desde hace muchos años he hecho con el corazón a mi padre. Todavía no ha considerado el tiempo, no ha permitido que esto ocurra o que esta situación se suceda. El tiempo vendrá. Orar con fervor, libro de Santiago, capítulo 5, verso 16. Recuerden, por ejemplo, en el caso de Elías, cuando no había llovido por 3 años, Elías oró fervientemente, con su corazón abierto, sincero, con gratitud, con humildad. Y esa es la clase de oración efectiva, la que produce resultados de inmediato, porque vino inmediatamente el tiempo de la lluvia. Orar con confianza, mis amados hermanos, con confianza. Libro de Hebreos, capítulo 4, verso 16. Cuando nuestros corazones nos afectan, nos sentimos culpables, nos sentimos menos, nos sentimos que no estamos en cierta dignidad delante del Padre, pero tenemos la confianza absoluta de que Él hace, Él va a obrar. Primer libro de Juan, capítulo 3, verso 21. Léalo, por favor, en casa. Tome el texto y léalo usted en casa. ¿Por qué? Porque cuando yo soy un creyente, y sé que a veces no he sido un creyente fiel en la oración tan permanente como muchos hermanos, también yo tengo la confianza que el Eterno dispone su corazón para mí con amor y con la misericordia que Él tiene para con cada uno de nosotros. Orar siempre en la voluntad del Padre. Este es un requisito fundamental. Orar siempre en la buena, perfecta, agradable voluntad del Eterno. Muchas veces hemos pasado por la experiencia de suceder algún percance o se ha suscitado alguna circunstancia adversa y no la podemos entender. Yo recuerdo en una ocasión, para mencionar otro de tantos testimonios, cuando recién vinimos a la ciudad de Charlotte, de Carolina del Norte, estábamos mirando la opción en aquel tiempo, una opción prácticamente imposible para un emigrante en aquel tiempo, de comprar una casa. Y contactamos con una mujer creyente, una realtor muy especial, una mujer además muy profesional, con una gran trayectoria en el sector de la compra de viviendas, que nos dio un asesoramiento extraordinario. Y logramos hacer los trámites y aún en medio de las circunstancias de créditos y demás, logró conseguirnos la casa. Fuimos a verla, una casa maravillosa, en una muy buena ubicación, en la ciudad de Charlotte, etcétera, 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 etcétera. En una ocasión, lo que es estar uno en un país diferente al suyo y en una cultura diferente a la suya, nosotros pasamos por esa casa como buenos pastores creyentes, quisimos pasar frente a la casa y orar por la casa. Padre, gracias te damos por la bendición de la casa, tan bonita casa, qué excelente casa. Gracias, Padre, por habernos concedido esa misericordia. Y estando allí frente a la casa, externamente, desde la calle estábamos orando. Apareció el dueño de la casa y él sabía que nosotros éramos los compradores. Y él se acercó y nos dijo, disculpen, si ustedes son los compradores, los nuevos dueños de la casa, quiero decirles algo, voy a dejar algunas cosas en casa que no voy a llevar, me voy a mudar a otro lugar y quisiera llevar lo menos posible. Yo les puedo dejar esto y lo otro y aquí y esto y lo otro significaba un bote, un yate, una ¿cómo se llama? Una lancha. ¡Oh! Esto lo va a dejar. Oh, ¡wow! Gracias, Dios. Aparte de casa me vas a dar una lancha, me vas a dar esto y lo otro y voy a dejar los muebles y esto, etcétera. Y nosotros lo vimos como la gran bendición. Padre, gracias. No solamente es la casa, sino además muchas cosas. A los siguientes 2 días o al día siguiente, la realtor nos llama y nos dice, pastores, lo siento mucho, el negocio de la casa no se puede hacer. Pero señora, ya estaba todo confirmado, básicamente era firmar el último documento. Dice, no, porque ustedes pasaron ayer por esa casa, hablaron con el dueño y aquí en este país, en América, es un proceso totalmente prohibido. Ustedes no tenían por qué hablar con el dueño
Ustedes no tenían por qué entablar esa comunicación porque yo soy la realtor, él tiene su realtor, entre realtor nos entendemos, ustedes, tanto el comprador como el vendedor, no deben tener ningún vínculo y menos acordar. Él tiene que entregar su casa absolutamente limpia y totalmente desocupada. Ustedes le dijeron que podía dejar las cosas que quisiera y eso no es permitido por la ley. De tal manera que el negocio no se pudo realizar. Nos dio mucha tristeza, la verdad, les voy a confesar, lloramos, sentimos mucho dolor, qué tristeza, qué tristeza, qué tristeza. Pero todo ayuda para bien. Todo ayuda para bien. Aunque en ese momento no lo podíamos entender, pues de no ser así, el Eterno no nos hubiese permitido el honor y el privilegio de haber venido a esta pequeña ciudad, a este pequeño pueblo en el que hoy residimos, donde también el Eterno nos bendijo con una casa y donde lo más importante es que se pudo llevar a cabo el trabajo del ministerio. Amén. Entonces, es importante esto, mis amados, siempre la voluntad del Padre. Creo que podríamos escuchar tantos testimonios. Si usted quiere compartir alguno de ellos, escríbalo por favor en el chat y yo me tomaré un tiempo para compartirlo si me lo autorizan, también en alguno de los programas. ¿Por qué? Porque hay cosas que no podemos entender, pero siempre en la voluntad del Eterno todo ayuda para bien. Orar, mis amados hermanos, siempre en el Espíritu, como dice el libro de Efesios capítulo 6, verso 8, que nos dice que es importante que la oración sea en el Espíritu, que el Ruach HaKodesh, que es ese poder del Eterno sobre nosotros, sea el que nos permita la inspiración de orar oportunamente, debidamente, con la ordenanza que el Eterno quiere, en honra a nuestro Padre. Y orar siempre sabiendo lo que estábamos pidiendo, no para nuestro beneplácito, no para nuestros gustos personales, siempre para la honra de Adonai. Esto incluso, hermanos, perdónenme que yo comparta hoy viernes, antes de nuestro Shabbat, pues testimonios. Antes yo podía en otro tiempo ir a un dealer y comprar un carro a mi gusto porque era lo que quería tener. Pero estos son otros tiempos, las cosas han cambiado, estoy en otra nación, no es mi país, no es mi cultura, no es mi moneda, etcétera. Hay muchos cambios. Pero cuando necesitamos de un vehículo, oramos con mi esposa y oramos y le pedimos al Eterno, Padre Eterno, queremos ese vehículo. Tú sabes, amado Eterno, que no es para mi lujo, ni para mi comodidad, ni para lucirlo, ni para exhibirlo. Es para servir en el ministerio. Necesitamos un buen vehículo, necesitamos un vehículo seguro que nos permita viajar a las distancias que viajamos, con la seguridad de que no vamos a tener un inconveniente de carretera, de mecánico, etc. Y el Eterno esa oración la escuchó inmediatamente. E inmediatamente vino la provisión del vehículo, vino el vehículo, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, cuando nosotros oramos y pedimos algo, que siempre lo ofrecemos a Él. Esta casa es para Él, este vehículo es para su servicio, esta Keilah es para su servicio. Esto no es para la vanagloria del hombre, es para la gloria de nuestro Padre Eterno. Entonces veremos las respuestas que el Eterno tiene para nosotros oportunamente. Muy bien, mis amados hermanos, vamos a hacer nuestra primera pausa y ya regresamos. Mateo 10, 6 al 7. Vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y al ir, proclamen, el reino de Yahweh está cerca. Suscríbete a nuestro seminario Raíces Hebreas. Por favor, inscríbanse. Aquí les coloco en el chat nuestro punto de contacto en WhatsApp. Inscríbase completamente gratuito. Lo único que queremos es que ustedes, por favor, participen de la escuela, de la enseñanza, del estudio de cada uno de los temas que tenemos ahora en los módulos de Israel Casa Integral. Muy bien. Vamos a ver entonces a continuación cuáles son los obstáculos que no permiten que las oraciones que realizamos con todo lo anterior, con súplica, con honra, con temor, con adoración, etcétera, no se cumplan. Porque hay tantas oraciones que no son debidamente contestadas. Va a decir, pero pastor, usted dice que el Eterno le ha contestado todo, a mí no me contesta. Pues debe haber una razón por la cual no tenemos respuesta. Número 1. Primero, insinceridad del motivo. Nosotros no podemos estar pidiendo algo que definitivamente sabemos en nuestro propio corazón que realmente no lo necesitamos.
Muchas gentes están pidiendo, Padre, bendíceme por favor con una casa. Es que estas 3 casas o 4 casas o 5 casas que tengo, pues las tengo ocupadas y quisiera una un poco más grande o mejor ubicada. No, mi hermano. Hacemos muchas peticiones que realmente no tienen ninguna necesidad ni ninguna prioridad. Y esto es como el que quiere más y tiene más y quiere más y quiere más y quiere más. Y Padre, bendíceme con esa bendición de ese $1.000.000 que estoy esperando y ese otro millón que ya tenía y multiplícamelo por más y quiero más y quiero más. No, por favor, no. No tenemos una verdadera sinceridad en la petición que estamos presentando con Adonai. Santiago capítulo 4, verso 3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros propios deleites. Y son millones, hermanos, millones de personas que pero muy seguramente hacen este tipo de oración, una oración totalmente interesada, una oración malsana. Por favor, pastor, deme un ejemplo de una oración malsana. Hay gentes, creyentes, porque estoy hablando de creyentes, aquí no estoy hablando de inconversos, ni estoy hablando de gente del mundo, estoy hablando de creyentes que oran. Gente que está en oración, orando para que una iglesia se cierre. Dios, por favor, ayúdame para que esos pastores salgan de este lugar y que esa iglesia se cierre, por favor. ¿Cómo puedes pensar que eso es una oración? Estoy orando, Padre, oro para que esa persona, ojalá que sufra un accidente y ojalá que no vuelva a caminar. Por favor, ¿cómo es que alguien puede tener un tipo de oración como esta? Padre, estoy orando para que ese matrimonio se acabe, que se divorcien, porque yo tengo intereses. Por favor, hermanos, ¿cómo pretendemos que estos sean motivos de oración y que nos atrevamos incluso a presentársenos al Rey, a nuestro amado Hashem? Y así sucesivamente millones de gentes realizarán oraciones de ese tipo. Ahora, ¿hay oraciones de ese tipo, comillas? Sí. Los brujos, los demonios, los hechiceros y todo tipo de gente de esa calidad o de esa connotación hacen todo tipo de rituales y perversiones para causarle muerte, enfermedad y etcétera. Y como dice el dicho, yo no creo en brujas, pero que las hay, las hay. Y lo que quiero significar con eso es que el corazón de un hombre que ora no será el corazón de una petición, orar por el malestar de alguien en particular, de nadie en absoluto, en absoluto. Así la persona no sea de tu agrado o no tengas ninguna afinidad, oramos por su bendición, Padre, bendícelos, bendícelos, bendícelos. Número 2, dudas en el corazón. Marcos capítulo 11, verso 23 dice, porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que le será hecho. Lo que diga le será hecho. Mucha oración se obstaculiza por la duda y el temor. Por favor, muchas de las oraciones se van a obstaculizar por las dudas y el temor que tienes en tu corazón. Tú presentas un proyecto empresarial, no tienes mucha experiencia en un proyecto empresarial, pero la pastora te apoya y el pastor te dirige en muchos aspectos de carácter empresarial y un día dices, pues voy a intentarlo, ¿por qué no? Voy a intentarlo. Y empiezas y medio tienes la primera dificultad que se te presenta en la empresa y entonces dices, ay, no, esto definitivamente no es para mí, yo definitivamente siempre pensé que esto no era prudente, yo definitivamente quiero seguir siendo un empleado, un esclavo, yo no tengo capacidad para esto. ¿Cómo podemos esperar que hayan respuestas de Adonai para nuestra vida cuando tenemos dudas en el corazón y esas dudas están acompañadas de temor? El miedo, el pánico que genera ser un autoempresario, ser una persona con posibilidades de proyección laboral, ministerial, etcétera. Todos tenemos las opciones para hacerlos. Yo pasé por una crisis laboral impresionante en la que perdí absolutamente todo y definitivamente pasé un momento extremadamente crítico y encontré una voz de apoyo y de auxilio con mi esposa, quien me dijo, no temas. Podemos salir adelante, vamos a crear nuestra propia empresa, nosotros somos capaces de hacerlo. Y allí surgió una compañía, Capaces, que nos dio mucha bendición durante muchos años de manera empresarial y de manera individual.
sin necesidad de depender de contratos laborales, etcétera, etcétera, etcétera. Por favor, no puedes estar orando con dudas en tu corazón, porque el que vacila no recibe. El que duda, el que vacila, no recibe. Lean por favor el libro de Santiago, capítulo 1, versos 6 y 7 en casa. ¿Cuándo no recibimos? Cuando definitivamente estamos en una condición de pecado. Por favor. Libro de los Salmos, capítulo 66, verso 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, que el Señor no me habría escuchado. Si yo estoy pendiente de esa iniquidad, el Señor no me escuchará. Libro de Isaías, capítulo 1, verso 15. Asimismo, cuando multipliques la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Hay quienes enseñan que Adonai oye y contesta toda oración. Toda oración. Mis amados hermanos, puede que las escuche, pero no que las conteste. Porque no va a contestar para un corazón pecaminoso. No va a contestar para un corazón manchado de sangre. No irá a contestar cuando tu boca se abre para calumniar, para difamar, para lashon hará, para juzgar o sojuzgar inapropiadamente a las demás personas. Todos miramos el defecto de todo el mundo, pero no miramos nuestros propios defectos. No esperes que Adonai te dé respuesta a una oración cuando tu corazón no es limpio para con él. ¿Quieres jugar sucio con Adonai con un corazón limpio? ¿Quieres jugar limpio o quieres jugar sucio con Adonai? Por favor, tu corazón tiene que estar limpio. Limpio en tu manera de pensar, limpio en tu manera de vivir, limpio en tu manera de hablar, limpio en tu manera de orar, limpio en tu manera como sacerdote de tu hogar, en tu casa, con tus hijos, con tu esposa, en tus finanzas, en tu economía, en los misbot, en tu pertenencia con tu congregación, con tu Keilah. Por favor, mis amados hermanos. ¿Cuántos hermanos quieren recibir una bendición y hablan mal de su pastor, juzgan a su pastor, señalan a su pastor, le desean cosas pésimas a su pastor? Por favor, mis amados hermanos, ¿cómo tú esperas respuestas de Adonai que te bendigan cuando tú lo que haces es maldecir a tu propia comunidad, a tu propia familia? Digo, a tu familia hablando en el sentido espiritual. Entonces, ese tipo de pecados, el pecado, cualquiera que sea, no permite que tengamos respuesta en nuestras oraciones. Ahora, otro aspecto, cuando estamos desatentos a la voluntad de Adonai. Miren, hermanos, Israel Casa Integral a lo largo de los años hemos organizado, si puedo usar esta palabra, hemos formateado un sidur de Israel Casa Integral, y más ahora que estamos en Torah. Estamos aprendiendo cada día algo más. Y estamos aprendiendo a tener ese formato, ese sidur. No un sidur desde el punto de vista del pueblo judío. Es necesario que tengamos un sidur desde el punto de vista de Israel, como somos casa de Israel. Por supuesto, la oración, la adoración, la alabanza, la obediencia a los misbod, el cumplimiento a las convocatorias, el cumplimiento a los misbod en general, los 613 misbod, etc. En obediencia. Conclusión, obediencia. Pero ¿cómo nos cuesta que tantos hermanos y hermanas logren entrar a ese nivel? Entonces, ¿vamos a ir a un ayuno? No, es que pastora, lo que pasa es que yo no puedo ayunar porque me duele aquí, me duele aquí, me duele aquí y porque me duele aquí. Pero si es que el ayuno trae sanidad, hermano. No, pastora, es que tampoco tengo tiempo porque tengo que esto, porque tengo que lo otro. ¿Cuándo tú puedes recibir bendiciones de Adonai si nunca tienes tiempo para Él? Lo único que tienes son excusas. No hago Shabbat porque no puedo hacer Shabbat, porque no me parece, porque no tengo el tiempo. No cumplo con los misbot porque es que no me interesan los misbot, porque no puedo cumplir con los misbot. Yo la verdad, pastor, no uso los tzitzis porque a mí los tzitzis no me parecen, a mí no me gustan, no me quedan bien y no me gusta usarlos. No se trata de si te gusta. Se trata de obediencia. Por favor, obediencia. Recuerden cuando el maestro vino a lavar los pies de sus discípulos y Pedro se acerca y le dice, maestro, ¿cómo? ¿Tú vienes a lavarme mis pies a mí? ¿Cómo te ocurre? Eso no lo vas a hacer. No te preocupes, Pedro, si no lo permites, no tienes parte para conmigo. No, un momento, si así de serias son las cosas, tranquilo maestro, lávame los pies, es más, no me laves solo los pies, lávame la cabeza, lávame todo, por favor. Y le dice, no, quien ya está limpio no necesita lavarse, solo necesito lavarte los pies. Y esto lo hago en humildad para que ustedes aprendan a hacerlo con otros.
Es muy interesante. Entonces, cuando nosotros no le prestamos atención a la voluntad del Eterno, no podemos esperar que el Eterno nos tenga también en la voluntad para con nosotros. Primer libro de Juan, capítulo 5, verso 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Recuerden esto, mis amados hermanos, conforme a la voluntad del Eterno. Romanos capítulo 8, verso 27. La oración que llega a la presencia de Adonai pidiendo cosas absolutamente sin valor, sin importancia. Perdóneme que use esta palabra entre comillas. Tonteras. Cuando nosotros le pedimos tonteras al Padre, esas oraciones están fuera de la armonía y fuera de la voluntad del Eterno, porque no están en la conexión divina. Por eso es tan importante cuando oramos y le presentamos nuestra agenda de trabajo, de acciones a nuestro Eterno, que mi agenda corresponda kadoshmente con la santidad de mi Padre. No para mi beneplácito ni para mis privilegios o mis vanidades, sino siempre para ahorrarlo a Él. Y finalmente, ¿por qué no recibimos nuestras bendiciones de la oración? Porque definitivamente no estamos cumpliendo con los mismos. Tenemos 10, comillas, mandamientos. En el monte Sinaí se hablaron 10 palabras y también posteriormente se entregaron las tablas y se entregó la Torá. Pero mis amados hermanos, una cosa es lo que viene por escrito y otra cosa es el momento sobrenaturalmente maravilloso que se sucedió en el monte Sinaí cuando todo el pueblo de Israel inclusive los extranjeros escucharon en 70 idiomas diferentes las palabras que Adonai entregó. Esto es algo de verdaderamente maravilloso. Y cuando estos misbot fueron entregados y luego establecidos por escrito en la Torá, y nosotros los tenemos aquí y los conocemos, pero sin embargo no los obedecemos, pues entonces esa desobediencia a la ordenanza, a la palabra del Eterno, nos lleva a no ser dignos de recibir nuestras oraciones con bendición. Primer libro de Juan, capítulo 3, verso 22, y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Estos mandamientos son los que nos permiten tener esa conexión, la palabra viva, eficaz y penetrante. Esta palabra que nos entrega el Eterno en el primer libro de Juan, en el capítulo 2, del verso 3 al 5. Por favor, si deseamos que realmente nuestras oraciones sean contestadas humildemente, con sumisión, con obediencia, delante del Eterno, entonces siempre seamos conscientes de la voluntad que Él tiene para con nosotros. Vamos a cerrar en los minutos que nos quedan, a ver cómo estamos del tiempo, si tenemos tiempo, hablando ahora del poder maravilloso de la oración. Vamos, no sé si el tiempo me dé para terminar porque hay mucho de qué hablar. Pero el primer tema, cuando hablamos del poder maravilloso de la oración, es el hecho de que Adonai oye y contesta las oraciones. Libro de los Salmos, capítulo 65, verso 22, tú oyes la oración y a ti vendrá toda carne. Isaías 65, 24, y antes que clamen, por favor, y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Amén. Subraya ese texto maravilloso de Isaías 65, 24. ¿Cuánto más? Jeremías 33, 3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Maravilloso. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, por favor, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, de su paganismo, de su idolatría y de su propia voluntad, entonces yo oiré desde los cielos. Amén. Primer libro de Pedro, capítulo 3, verso 12. Porque los ojos de Adonai están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Cuando nosotros caminamos como varones kadosh, como mujeres con simiente de unción en el propósito de la Torá, los oídos de Adonai estarán atentos a tu clamor, a tu alabanza, a tu adoración, a tu súplica. Amén, sí, Señor.
Número 2, no nos daremos cuenta de lo que está sucediendo a nuestro alrededor si no tenemos los ojos dispuestos para ver el favor de la oración. Esas son las cosas grandes y maravillosas que Adonai hace y cada día nos sorprendemos. ¿Cuántos de ustedes en este día, en esta semana, vieron milagros sobrenaturales, cosas que solamente Adonai puede hacer? Yo creo que cada uno de ustedes hoy podría enviarme un texto y decirme, sí, pastor, hoy sucedió este texto, hoy sucedió este momento, hoy sucedió este milagro. Yo tengo un milagro que compartirles hoy, maravillosamente grande. El Eterno me permitió un día más de vida. ¿No cree usted, mi amado hermano, que ese es un milagro maravillosamente importante? Que tú y yo estemos hoy compartiendo y respiramos es porque un milagro maravilloso ha sucedido. Marcos capítulo 11, verso 24 nos dice: por tanto os digo que lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Mateo 18, 19. Si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Por eso nos ponemos siempre de acuerdo, mi esposa y yo, esa unidad perfecta, el matrimonio, como pareja, como matrimonio, como comunidad, como Keilah. Nos ponemos de acuerdo en oración, red élite, orando, intercediendo. Vamos a orar por esto, vamos a orar por esta familia, vamos a orar por la familia pastoral, vamos a orar por el hermano, por la hermana, por el hijo, por esto, por lo otro. Y así sucesivamente. Y en esa red maravillosa de oración vemos los resultados maravillosos que el Eterno esté haciendo. Mateo capítulo 21, verso 22. Y todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiréis. Santiago capítulo 5, verso 16, porque la oración del justo puede mucho. Número 3. Por el hecho de que la palabra, nuestra Torá, está llena de demostraciones del poder de la oración. No nos cansaremos de leer y leer y leer y leer la palabra y ver las cosas grandes y maravillosas que Adonai ha hecho a través de todo el texto. Y si lo hizo en la palabra y lo estamos viendo hoy nosotros porque somos testimonios de esta palabra, también lo hará conmigo. Usted no podrá olvidar lo que pasó en Josué capítulo 10, verso 12. Es una historia maravillosa que la NASA, la ciencia, los científicos todavía no lo explican. Y dice que José oró y el sol se detuvo. El sol se detuvo. Esto es algo extremadamente maravilloso. Jacobo prevaleció con Adonai en oración, se salvó la vida, fue bendecido y cambió. Libro de Génesis capítulo 32, verso 25. Recordemos cómo Moshe oró y aguantó durante los 40 años, todo el proceso, toda la travesía en el desierto, porque Adonai envió su Shekinah y estaba con él. Elías oró y cayó fuego del cielo. Ana, la mujer estéril, oró y fue fecunda y nació Samuel, el profeta Samuel. Daniel oró y Dios cerró la boca de los leones. Ezequías oró y Adonai le extendió la vida 15 años. La iglesia está orando y se están sucediendo momentos sobrenaturales en todas las Keilah y a toda casa de Israel en las naciones. Y seguimos orando y seguimos orando. Pablo y Sila oraron y Adonai sacudió la cárcel con un terremoto y todo este proceso que conocemos de las historias maravillosas. También podríamos compartir nuestras historias hoy y todas tienen un sello, el sello poderoso. Adonai está con nosotros. Y si Adonai está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mucha gente se levantará contra ti, contra cada uno de nosotros, porque hablamos de Torah, porque hablamos de Yeshua HaMashiach, de Adonai, de Yahweh, de Yod-Hei, Bad-Hei, porque celebramos las santas convocatorias, como dice la palabra, que nadie te juzgue ni por tu vestir, ni por tu comer o por lo que celebras, porque nadie nos puede juzgar, porque estamos en la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará completamente libres. Dígalo conmigo: soy libre, libre de la esclavitud, libre de la idolatría, libre del egoísmo, de la vanidad, de la contienda, del pleito. Y ahora en mi corazón solamente tengo una cabida especial para orar, para clamar y presentarme delante de mi Padre Eterno con un corazón contrito y humillado, sincero. Y todo lo que pedimos en su nombre, en su voluntad, Él hará. Yo pido de manera especial por cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Gracias a los hermanos que nos acompañan diariamente en esta programación de Torah al Instante. Gracias por sus mensajes, hermanos.
Yo disfruto grandemente cuando ustedes me escriben, me envían textos, palabras de bendición, sus testimonios. Gracias por tomarse en esos minutos y compartir. Los hermanos en Ecuador, en Colombia, en cada sitio en Colombia, en Antioquia, en Medellín, en los Llanos Orientales, en Ibagué, en Neiva, en Cali, en Barranquilla, bueno, en las ciudades en Colombia. Los hermanos de Panamá, los hermanos en Costa Rica, los hermanos en Honduras, en Guatemala. Bueno, es que por favor en Argentina, en Brasil, en Chile. Todos ustedes quienes conectan, nuestros amados hermanos de East Europa, en Londres, en Holanda, en Italia, en España. Por favor, hermanos, gracias por acompañarnos cada semana con un tema. Recuerden que vamos a desarrollar 5 semanas, creo que 5, en las que he tomado una serie que se llama Las 5T en Torah. 5T en Torah. Vimos la primera, Techuvá. Concluimos hoy la segunda, Tefilá. Entraremos la siguiente semana a nuestra tercera T. La tercera T es Sedaká. Pero Sedaká no se escribe con T, pastor. No se pronuncia con T, pero se escribe con T. T es C. T, Sedaká. O tal vez mejor, T-Z, Sedaká. Así es que continuaremos. Esto tiene que ver con la ofrenda. Vamos a ver los tipos de ofrenda, cómo se presentan las ofrendas. Y bueno, muy interesante. Posteriormente veremos otros términos. Podría ser terumá, podría ser otra palabra. Quiero que hablemos del talí, la importancia del talí, los tipos de talí. Eso creo que sería un tema muy interesante con T. Ketubá. No, Ketubá no es con T. Bueno, tenemos varios temas. Quiero completar 5 secciones de T, con la letra T de Torah. Bien, mis amados hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos en este tiempo. Una conclusión final, si puedo decir una última palabra antes de cerrarlos el punto de la hora. Mis amados hermanos, sin oración estamos fuera del plan y del propósito del Padre. Sin oración y comprometidos en ella, no podemos formar parte de una Keilah, porque una Keilah requiere hombres y mujeres de oración. Con oración permanente sabemos que nuestro amado eterno escucha nuestro clamor y contesta a nuestras oraciones. Por lo tanto, es importante que nos mantengamos siempre en oración. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. La economía de las naciones, todo este tema de la pandemia, ha cambiado completamente el procedimiento normal del día a día en las naciones. Las empresas, la economía, las finanzas, los trabajos, las empresas, todo ha tenido un giro impresionante básicamente en este último año. Todavía hay muchas cosas que pueden pasar. Por lo tanto, necesitamos orar para que ante cualquier adversidad que el mundo pueda estar pasando en la política, en la economía, ante todo, el Eterno guarde y proteja a la Keilah, a toda la Keilah de Israel en las naciones, porque todavía estamos aquí para llevar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y todavía tenemos a millones de personas hoy que no han querido o no han tenido la oportunidad, muchos, de escuchar la palabra de vida, la palabra de salvación. Preparémonos, mis amados hermanos, porque tenemos mucho trabajo por hacer. Bien, mis amados, su hermano Pastor Roberto Alfaro desde Israel Casa Integral, aquí en Cherryville, North Carolina, en los Estados Unidos. Gracias nuevamente por acompañarnos. Les invito para que celebremos nuestro tiempo de Shabbat. Les invito para que nos acompañen el día sábado en Shabbat a las 4 de la tarde. Allí estaremos. Y los hombres que puedan acompañarme y quieran hacerlo también, sábados 8 de la mañana, hora este de los Estados Unidos, estaremos en el tema. Hemos presentado Torah al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com. Debemos aprender a honrar los dones del ministerio, en especial el de enseñanza. Yeshua dijo en Lucas 6:38, «Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir».
Si Radio Génesis 128 ha sido de enseñanza y bendición en tu vida, te invitamos a bendecirlo a través de las plataformas PayPal, Zelle, Square Cash, que están en nuestro portal www.radiogenesis128.com. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Aquí te dejamos 2 videos que te sugerimos que veas también en nuestra plataforma de Radio Génesis 1.28. Y en la mitad de la pantalla, con tu control remoto, podrás suscribirte a nuestro canal. Gracias por estar en Radio Génesis 1.28, la frecuencia de la familia. En Israel Casa Integral, te invitamos a participar en la enseñanza del Parashat en la familia, para la familia, todos los viernes a las 7 en youtube.com. No olvides activar la campanita. Una producción de Israel Casa Integral.